Buenas tardes, estás en el río que nos lleva. En radio24online.com. Soy Marta Prieto Asirón. Hemos creado este espacio para compartir contigo conversaciones con nuestros autores, los autores de Editorial Colima, una editorial con valores. Pues buenas tardes a todos, amigos del Río que nos lleva, amigos de Editorial Colima. Una semana más estamos con vosotros para compartir una charla pues amena y esperamos que interesante con todos vosotros, con uno de nuestros autores. Hoy tenemos a uno de los grandes novelistas de la editorial, a Paco Romero, aunque a él le gusta utilizar el seudónimo de su segundo nombre, Gabriel, y es su segundo apellido, Cañizares, para que nos despistemos un poquillo, pero aún así le seguimos bien la pista. Y la verdad es que hace pues seguramente 2 años, lo digo a ojo, ahora me corriges tú, Paco, publicamos un libro que me encantó, quería publicarlo yo, La cima inalcanzable, porque Paco escribe fenomenal, me encantan las historias de alpinismo, pero creo que se ha superado porque va cogiendo carrerilla y acaba de salir del horno. Es que ha llegado hoy, se lo estaba enseñando, el libro lo veis en el croma que tengo detrás, porque es que ha quedado espectacular. Su segunda novela, El sabor de las almendras amargas, es un libro muy bien escrito, muy interesante, del que vamos a hablar a lo largo de la conversación. No lo quiero estripar en la introducción, pero ahora os vamos a ir contando cosas. Pero bueno, estoy súper entusiasmada con este librazo que acabamos de hacer in extremis. Para Navidades, Paco, hemos llegado. Dejarme que os recuerde algunas cositas de este autor y mejor persona. Bueno, él es ingeniero, es directivo de empresas, se define como tecnólogo, pero por encima de todo Paco es un aventurero, un explorador y sin duda un contador de historias. Dice él de sí mismo que la vida es un compromiso ineludible, un misterio por desentrañar, un desafío que debe acometerse como una gran escalada. Ya os dije que era alpinista, y él utiliza esas cualidades que sus escritos transmiten, que son la pasión, la firmeza y el empeño por conseguir los más insignes esfuerzos. Por eso todos sus libros están llenos por dentro y por fuera de valores, cosa que ya sabéis que nos encanta en Colima. Él aspira, bueno, pues a descubrir los rincones del alma, y dice que la exploración y comprensión de los hilos invisibles que mueven el corazón y la razón humana, bueno, pues está todo el propósito de todo su trabajo, ¿no? Esa es su fuente de inspiración y la cuna de sus hermosos relatos. Os voy a decir una de sus frases favoritas que me ha puesto en la última biografía. Dice: poder contar lo visto y lo vivido, lo posible y lo imaginable es un privilegio. A la postre, la vida dicta, yo transcribo. Así me gusta, Pablo, Paco, humildad, porque, como te decía antes de que entráramos en antena, digo, al final, o sea, tú no sabes cómo has podido escribir un libro tan prodigioso. Yo no sé cómo hemos podido hacer una edición tan maravillosa, pero las cosas van fluyendo. No sé si es que vamos acumulando años o realmente hay unas fuerzas que nos van dictando por ahí arriba lo que cada uno tenemos que hacer, pero sin duda creo que en este caso podemos estar súper orgullosos. Bueno, no me enrollo más, voy a dar paso a la directora de Editorial Colima, que todos la conocéis, a Rocío Aguilar, que va a hablar un poquito más del libro de Paco, y enseguida empezamos a hablar. Adelante, Rocío. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Seguimos en el río que nos lleva, continúa su curso y continuamos nosotros también recomendando los libros de Colima, fundamentalmente porque son libros que contribuyen a la difusión de valores, que es algo que nunca está de más. Así que lo recordamos de nuevo. Editorial Colima es una editorial que publica libros que promueven valores tanto para el público en general como también para los profesionales de empresa. Con nuestras publicaciones impulsamos el desarrollo integral de la persona y también una reflexión sobre el mundo que nos rodea. Podéis conocer todos nuestros libros en nuestra web www.editorialcolima.com. Ahí vais a ver que en Colima publicamos contenidos de calidad con grandes especialistas en todos los temas que tocamos: marketing, liderazgo, management, coaching,
espiritualidad, de naturaleza, creatividad, crecimiento personal, novela. Y hoy quien nos acompaña en el río que nos lleva es, como bien nos decías, vamos a decir el nombre completo, Francisco Gabriel Romero Cañizares, que firma sus libros como Gabriel Cañizares, y que ha publicado con Colima El sabor de las almendras amargas, su segunda novela, Tras la cima inalcanzable, como bien referías, Marta. En esta ocasión, y este año también, dejamos la montaña a un lado y nos sumergimos en un brillante thriller que descubre el peso de la mentira. El sabor de las almendras amargas es una novela muy humana, de amor y de odio, y como dice el propio autor, de instintos de conservación y superación. Esta novela nos atrapa en las redes de un laberinto de instinto, ambiciones, que circulan entre una casa solariega gallega y los caladeros más infames del tráfico humano de Colombia. Un ir y venir de actos y decisiones entrecruzadas que van determinando el fatal desenlace de cada uno de los participantes en un peligroso juego en el que la verdad es la carta que todos ocultan. Ya lo dejamos ahí, no os cuento nada más, el resto ahora nos lo contarán Marta y Francisco, pero antes de dejaros con ellos os quiero recordar que podéis encontrar El sabor de las almendras amargas, que es novedad, y La cima inalcanzable, el anterior libro publicado por Colima de Paco en Editorial Colima. Estamos en Madrid, en la calle Covarrubias 28, y también podéis visitar nuestra tienda online en nuestra web, que os recuerdo de nuevo, www.editorialcolima.com. Los gastos de envío son gratuitos para la península y además tenemos un servicio de asesoría de compra personalizada totalmente gratis a través del correo electrónico colima@editorialcolima.com. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Pues muchas gracias a ti, Rocío. Y bueno, ya vamos dando pistas de qué va el libro. Ya sabemos que es un thriller, ya sabemos por lo que nos ha contado Rocío que es inquietante, porque habla de cosas oscuras y como no también de cosas brillantes. Y bueno, me divierte muchísimo siempre elegir una musiquilla para este programa. Y desde aquí te envío, Paco, una música. Espero que te resulte pues entretenida para decorar nuestra conversación, que va a ser en unos minutillos. Y te mando un tema de un grupo que a mí me encantaba en mi juventud. Solemos coincidir, que es Fleetwood Mac y se titula, ya que hablamos de la mentira y de la verdad, Little Lies. Close my eyes.
Querido Paco, buenas tardes, bienvenido al río que nos lleva de nuevo, es un placer tenerte por aquí. Buenas tardes, Marta. Un placer. El placer es mío, siempre. Oye, bueno, espero que te haya gustado la musiquilla de Fleetwood Mac, que no es otra cosa que un divertimento. No, me gusta, y además uno de mis grupos también de cabecera, de esos grupos que ya tiene tantos años. No sé si es bueno que te gusten grupos ya Vamos a dejar el de tema que tanta mañana es mi sonera, ¿no? cumpleaños. Sí, sí. Pero sí, sí. Es uno de esos grupos fantásticos, ¿no? Oye, divertimento es el hecho de escribir una novela, pudiendo haber escrito un ensayo, tú sabes mucho y bien de muchas cosas, además tenemos en común, yo cuando te presentaba pues hablaba de los valores y tantos temas en los que podrías profundizar, porque es verdad que tú eres un profesional que ha tocado muchos ámbitos, pero manejas en un formato, por eso hablaba del divertimento, en un formato pues normalmente más ameno para los lectores, lo que es una novela, un tema de extrema complejidad, diría yo, como es el tema de la verdad y de la mentira. ¿Cómo se te ocurre este proyecto? Bueno, la verdad es que sí, es lo que dices, ¿no? Y la verdad es que cuando te planteas escribir, dices, bueno, escribo de una forma más ensayística, más depositando las experiencias sobre el papel de una forma que llegue a profesionales, ¿no? Lo que ocurre es que me da la sensación de que si escribes así, pues te dejas a un espectro de la población un poco como al margen, ¿no? Y al final, yo creo que la literatura es una maravillosa forma de hacer llegar todas esas experiencias a la gente de una forma sencilla, entretenida, amena, y creo que es algo que hemos experimentado todos, ¿no? Yo creo que a todos los lectores nos hemos ido curtiendo a lo largo de nuestra vida con esas viejos libros, ¿no? Que empezaban generalmente por la aventura, por el misterio, novelas que nos iban dejando pozo, ¿no? Porque era así, es decir, que te entretenías, te divertías con una trama, pero a la vez terminabas la novela y pensabas, y bueno, pues tú mismo te ponías en la piel de los personajes, tratabas de empatizar con ellos y decir, oye, ¿cómo hubiese respondido yo? ¿Cómo hubiese resuelto tal situación? Entonces te das cuenta que la literatura es contar las historias, pero no de forma directa, ¿no? Y yo creo que me resultaba más agradable darle ese formato y jugar un poco a la ficción y ¿cómo llamarlo? ¿No? Es decir, el ensayo te requiere de demasiada seriedad, demasiada demostración, ¿no? Y yo creo que al final eso, ya la vida, la vida de uno ya está llena de cosas demasiado serias, ¿no? Es decir, a veces conviene jugar y dejar a la imaginación eh, que busque libremente y vaya engarzando esas cosas que quieres a veces hacer llegar a la gente, pues con aventuras bonitas o sugerentes, con algo diferente, ¿no? Con algo que nos permita llenar nuestro tiempo libre, pero con agrado, ¿no? He apreciado en esta novela, yo siempre he admirado tu estilo de escritura porque escribes muy bien, tienes un uso muy rico del lenguaje, es muy interesante cómo te expresas. En fin, me gusta mucho cómo escribes, pero en este caso, además de que el tema en sí era ambicioso, creo que el proyecto te lo has planteado ya desde un punto de vista de creación literaria como un proyecto ambicioso, has creado unos personajes muy extremos, los has puesto contra las cuerdas. Vamos a hablar un poco de todo esto porque yo cuando me leí el libro sin saber lo que me iba a encontrar, tú me lo mandaste y yo, ¿sabes? Toda dispuesta me puse a leer y luego te llamé, pues por un lado entusiasmada y por otro lado pues sorprendida, ¿no? Tuvimos esa conversación improvisada donde te decía, pero qué barbaridad, como, qué truculencias, como, qué escenario has creado, ¿no? Cuéntame un poco por qué querías utilizar un contexto así, pues eso, como te decía, tan extremo para contar, pues lo desgarradora que puede ser, pues la mentira en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que es curioso, ¿no? Porque a mí la mentira, el proceso de la mentira y la actitud de la gente hacia la mentira siempre me ha resultado muy llamativo, ¿no? Es decir, yo creo que a lo largo de mi vida nunca he conocido a nadie que no aborrezca la mentira, pero creo que tampoco he conocido nunca a nadie que no mienta. Es
decir, entonces, esa especie de dicotomía entre el odio y la necesidad de la mentira siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Bueno, hablo de la mentira de una forma genérica, ¿no? Es decir, evidentemente hay grados, no es lo mismo el disimulo o la cortesía muchas veces que podemos tener para no herir a una tercera persona que la búsqueda de un fin particular, del beneficio a costa del daño de terceros, ¿no? Es decir, hay grados, eso es obvio. Pero yo siempre, sí, me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, oye, la gente detesta o dice detestar la mentira, pero los seres humanos muchas veces, ¿no? Porque eh, hay, hay un vicio que tenemos los seres humanos que muchas veces es el de creernos nuestras propias mentiras o de generarlas para sentirnos mejor o pensar que las cosas van a cambiar, en fin, y nos estamos mintiendo sin ser conscientes de ello, ¿no? Bueno, hay un escenario que me parece que es sobre todo el que yo trato de representar en la novela, ¿no? Que es ese escenario de personas que efectivamente mienten, pero ya mienten con esa visión menos moral del asunto, ¿no? Que es la de causar daño o la de buscar de forma permanente el beneficio personal a una costa del daño que engendran y siendo conscientes de que esto lo engendra, ¿no? Y luego, claro, también definir de alguna manera qué escenario social se crea alrededor de ese tipo de personajes, ¿no? Porque no solamente es que estas personas de hecho no viven nunca de forma aislada, van tejiendo a su alrededor, su red de mentiras va creando un entorno social de gente que también se sube a ese proceso y que termina también generando otro entramado de mentiras y, bueno, al final creando esos entramados sociales de aceptación, ¿vale? De la falsedad y del engaño. Y, y yo creo y lo creo porque lo he visto, es decir, al final, por mucho que un escritor o un contador de historias trate de crear tramas, nada sale puramente de la imaginación. Muchas de las cosas que uno relata, pues las ha experimentado en la vida, ha conocido personajes de todo tipo y condición, y va viendo los jirones que se van quedando por el camino en muchos cuerpos y en muchas almas, ¿no? Gente que además pues, no lo merece, que no busca el daño de nadie y que tienen un alto y un elevado sentido de la justicia y de la moralidad y que por estar en esos momentos y en esos lugares inconvenientes, pues terminan viéndose afectados por esa especie de deseo permanente de acumular, no sé si bienes materiales, prestigio, lo que sea, ¿no? Pero siempre de forma pecaminosa, por utilizar el término. Yo admiro en ti eso que tus palabras ahora me están diciendo. Tú eres un investigador en este caso, de ese fenómeno, ¿no? Tú has observado y has reflexionado acerca del fenómeno de la mentira y diseccionas, analizas la mentira en cada una de sus facetas. Estamos hablando de una mentira, en algunos casos útil, ¿no? A algunos les proporciona pues una utilidad de algún tipo, ¿no? Para avanzar y conseguir sus propósitos infames, pero al final, bueno, parece que mintiendo pues se van acercando o no, pero bueno, algo van consiguiendo por el camino. Y luego hay otra mentira, vamos a llamarla viciosa, ¿no? Casi adictiva, ¿no? Hay el que se aficiona y se crea pues Sí. ese defectillo, ¿no? Pues que es más divertido, o es que yo no sé funcionar de otra manera, ¿no? A ese vicio adquirido, ¿no? Tú te molestas, que a mí me gusta mucho en explicar la psicología de los personajes, ¿no? O sea, te molestas en al lector trasladarle al pasado de los personajes para intentar entender, en la medida en que podemos comprender. Es difícil empatizar con determinados individuos, ¿no? que has retratado ahí, pero tú intentas hacer ese esfuerzo, ¿no? De llevarnos de la mano y decir, vamos a irnos aguas arriba. Este chico, ¿qué es lo que le pasó en la infancia? Para ver si así podemos entender por qué está en este momento haciendo estas cosas, ¿no? Sí, yo es que además creo que es indispensable, ¿no? He leído mucho sobre el ámbito de la psicología moral, ¿no? Siempre es una disciplina que me ha interesado mucho y a lo largo de mi vida pues he leído cosas y sigo con esta idea. Y algo me ha quedado claro, ¿no? Y me ha quedado claro que el ser humano, primero, somos una máquina química y biológica compleja, ¿no?
y que de alguna manera estamos atrapados en unos mecanismos que, dependiendo del grado de proporcionalidad que tenga en cada compuesto químico y en cada estructura, pues puede producir un tipo de comportamiento, una conducta u otra, ¿no? Pero es que también, además, entonces, claro, si juntas proporciones químicas distintas y juntas visiones morales o éticas de una cultura determinada y una forma diferente de aplicarlo de cada individuo, al final tienes un cóctel que es tremendo, ¿no? Y que además va a determinar mucho cómo esa persona se va a comportar en su madurez, ¿no? Yo creo que nada, es decir, si no fuera así, todos seríamos iguales. Es muy sencillo, ¿no? Es decir, si los cerebros funcionaran todos igual y las culturas tuviesen el mismo código ético, bueno, pues entonces no nos diferenciaríamos mucho de otros. Y la realidad es que sí, la realidad es que luego nos diferenciamos muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, pues hay un pasado obviamente, y también hay una configuración individual que hace que determinadas personas, bueno, pues defectos o virtudes se potencien en mayor o menor grado, ¿no? Incluso en el ámbito de la psicopatía, es decir, muchas veces pensamos que los psicópatas son estas personas que van con una metralleta matando en serie, ¿no? O acuchillando, tipo Jack el Destripador, o estos que vemos en Estados Unidos, ¿no? Y poca gente sabe que alrededor entre el 2 y el 3% de la población se la podría calificar de psicópata, ¿no? Es decir, tiene una desconexión entre la parte emocional de su cerebro y la parte racional, ¿no? Y son incapaces de evaluar las emociones y, por tanto, bueno, desconocen emociones como el dolor bueno, por supuesto no empatizan, ¿vale? Entonces, estas personas pueden llegar a no convertirse en esos psicópatas asesinos si el entorno cultural en el que se desenvuelven les es, digamos, benéfico. Se convierten en ese tipo de personajes peligrosos para la sociedad cuando, además de tener esa configuración, viven en un entorno que les incita o les favorece por su educación o por, como digo, ese entorno cultural, ¿no? Entonces, creernos que, bueno, por el hecho de estar aquí, de haber venido a este mundo, ya tenemos una configuración que nos valida para estar en el mundo, pues es un error, ¿no? Es decir, yo creo que la división entre buenos y malos no es que sea tampoco demasiado objetiva, pero decirle a nuestros chicos que el mundo está lleno de personas buenas, pues creo que es una, es una mala jugada para ellos, ¿no? Porque el mundo no está lleno de personas buenas. En el mundo hay personas con todo tipo de configuraciones y hay modelos conductuales que pueden llegar a ser muy perniciosos. Y hay que enseñar que, bueno, que hay que determinadas personas de las que sí hay que mantenerse alejados, porque no van a dudar nunca en hacer lo que esté a su alcance para conseguir sus objetivos, ¿no? Y esto, bueno, pues yo creo que es bueno saberlo, ¿no? Y extremar, como bien decías, llevar al extremo a veces estas situaciones con estos personajes, bueno, pues quizás nos puede ayudar a entender que, bueno, no como decía Manolo Summers, no todo el mundo, no todo el mundo es bueno, ¿no? Aquella famosa película, ¿no? Decía, todo el mundo es bueno, no, pues no, yo creo que no todo el mundo. Ojalá lo fuera, pero la realidad es que el ser humano es capaz, es una máquina maravillosa, capaz de hacer cosas increíbles, pero también capaz de hacer cosas bastante deplorables. Oye, cuando hablas de modelos, también pienso en que hay otro aspecto de tu obra, de esta obra que admiro, que te va a gustar esta reflexión, porque la he encontrado en los grandes clásicos. He encontrado en un Shakespeare. Yo me he leído Shakespeare un montón de veces, todas las obras. En los grandes dramaturgos, en los grandes conocedores del alma humana, al final la novela es como un teatrillo donde tú metes los personajes y hay que moverlos, ¿no? Entonces, ese motorcillo, o sea, hay que tocar las teclitas para que ese motorcillo funcione. Y ese motorcillo, que se puede llamar, por ejemplo, ambición, ¿no? Que es una de las fuerzas que mueven el comportamiento humano, ¿no? Bueno, está ahí en muchos de los personajes de tu novela. ¿Qué otros motorcillos has tocado? ¿Qué otras fuerzas invisibles están moviendo pues, sus decisiones y su devenir?
no recuerdo quién fue, ¿no? Pero leí en alguna ocasión que al final el ser humano lo que busca, una de las cosas que más le atraen o más placer le generan, desde de ese punto de vista que hablábamos del cerebro, ¿no? De esa generación de dopamina que nos hace sentir tan bien habitualmente cuando hacemos cosas que nos gustan. Bueno, también cuando tenemos actitudes que nos reportan placer personal a través de las emociones, pues es lo mismo, ¿no? Y una de las cosas que más le gusta al ser humano es la reputación, es decir, aparentar. ¿Eh? Yo creo que además de la ambición, y fíjate que es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces para proteger la ambición tenemos que aparentar algo que no demuestre que somos tan ambiciosos, ¿no? Porque la ambición de alguna manera en nuestra sociedad tiene un doble sesgo, ¿no? Por un lado, las sociedades occidentales está bien vista, ¿no? Porque es muy individualista, ¿no? Y a la generación de riqueza. Entonces, la ambición está bien considerada, pero el exceso de ambición también está agravado, digamos, por considerarlo innoble, ¿no? Del ser humano. Entonces, si eres excesivamente ambicioso y eso te lleva a buscar tus objetivos por cualquier medio, tienes la necesidad de ser socialmente, por lo menos, aceptado, ¿no? Y eso nos obliga a buscar también la reputación social, ¿no? Si no fuera así, las sociedades que realmente, claro, no sobrevivirían, ¿no? Porque imagínate que no fuésemos capaces como sociedad de detectar. Parece un personaje muy, muy peculiar que a mí me ha llamado siempre mucho la atención porque lo detesto, el peor de todas las mentiras, el peor de todos los engaños, y es en sí mismo un modelo de comportamiento, ¿no? El hipócrita además tiene un problema tremendo porque además tiene que empezar engañándose a sí mismo, pero él acepta ese juego, es decir, él acepta que quiere que quiere conseguir sus objetivos, acepta que además tiene que ser bien visto por los demás y entonces considera que tiene que crear su trama de simulaciones y engaños, ¿vale? Y hacerse pasar por lo que no es, ¿no? Con un agravante, y es que además a los demás les carga con la carga moral de su mentira, ¿no? Lo cual es, ¿no? Porque si nos damos cuenta al final, en la novela veremos que esos personajes mienten, son capaces de hacer auténticas barbaridades, pero sin embargo están todo el tiempo intentando disimularlo, ¿no? Intentando que todos tengan una visión diferente de lo que son. Y es porque les importa, necesitan que la gente los vea de una manera diferente, ¿no? Para poder seguir con sus urdimbres, claro, lógicamente. Oye, Paco, también estos personajes efectivamente se mueven todos, es un baile entre ellos, ¿no? Donde cada uno va tomando posiciones, ¿no? En ese tablero. Unos menguan, otros crecen en determinados momentos. Unos tienen una tendencia a ir creciendo mucho, muchísimo, y otros no se saben bien dónde están, lo cual, pues esa ambigüedad también es fascinante, ¿no? Para el lector, hasta que definitivamente tú les das ya su posición. Y ahí los dejas más pequeños, más grandes, o se revientan, ¿no? En el asunto, ¿no? En todo ese jueguecito peligroso. Hay un personaje que crece muchísimo, que es tremendamente fascinante, porque, como digo yo así de forma rápida, ¿no? Es una mosquita muerta al principio, es un personaje incluso que te da un poco de pereza al principio, ¿no? Porque es una personilla, es la protagonista, ¿no? Pero la protagonista tiene muchos ases en la manga. Es una fuente de sorpresas inagotable, ¿no? ¿Cómo te has divertido tú con Clara Pariñas? Sí, porque Clara es ese tipo de persona que vive, no le gustan, como dice al principio, el libro es ajena, o sea, las convenciones sociales le producen urticaria, ¿no? Yo he conocido gente así, ¿no? Gente que tienen muchos problemas para socializar, que las multitudes casi que le producen, se sienten muy incómodos, ¿no? ¿Significa esto que sean mejores personas? No, es decir, simplemente es que bueno, pues no saben seguir ese juego de simulaciones, no saben, tienen una mayor dificultad para la empatía, ¿vale?
Y entonces, bueno, viven en su mundo y se crean su mundo. Es decir, el hecho de que las personas se creen su mundo porque no sean capaces de vivir en sociedad no las hace ni mejores ni peores, las hace diferentes, nada más, ¿no? Pero en el fondo alberga lo que puede albergar cualquier ser humano, ¿no? Yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad todos hemos visto y yo creo que todos sabemos que un ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Y personas que son aparentemente normales, que tienen una vida estructurada, que tienen una familia, sus hijos y que viven en una situación de tranquilidad y de bonanza, en un momento determinado, ante una circunstancia realmente adversa, son capaces de cometer las mayores atrocidades. Se escapa por un mal control emocional, que decíamos antes, por no saber controlar la ira, por odio, por sentirse, digamos, amenazado en ese mundo de logros que ha conseguido gracias a su ambición. Pero esto es así, ¿no? Es decir, cualquier persona que ha visitado una guerra o ha estado en una guerra, ¿no? Y Reverte lo ha contado muchas veces cuando habla o presenta sus libros, ¿no? Es decir, cómo lo peor y lo mejor del ser humano se pone en juego en un conflicto bélico, ¿no? Es decir, un soldado es capaz de estar salvando la vida a un perro y acto siguiente estar violando a la mujer de una persona que está en el bando contrario, ¿no? ¿Por qué? Pues es que es realmente complicado, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a ir conociendo, en los próximos años vamos a ir conociendo mucho mejor por qué ocurre todo esto, ¿no? Porque es obvio que ocurre en nuestro cerebro, no ocurre en otro sitio, ¿no? Y quizá la neurociencia nos dé herramientas a futuro para ser capaces de controlarnos mejor. Pero por ahora no podemos hacerlo, ¿no? Lo único que podemos hacer es observar, ser cautos y tener en cuenta, pues, como ocurre con Clara, ¿no? Que nos puede dar la sensación de que es una persona, digamos, que no está habilitada o no está capacitada, no tiene las herramientas para combatir en ese mundo que la rodea, que es un mundo muy tormentoso, muy arriesgado, al que ella también pertenece, en cierta manera, por voluntad propia. Es decir, yo creo que la gente se irá dando cuenta que Clara no es así porque la pobrecita haya caído en un sitio. No, es decir, somos los seres humanos también, la mayor parte de las veces, somos responsables o debemos ser responsables de nuestras decisiones, debemos ser capaces de darnos cuenta cuando acertamos y cuando erramos, ¿no? Y Clara toma decisiones, unas veces acierta y otras se equivoca, ¿no? Y le ocurre lo mismo. Como una persona, bueno, parca en habilidades, ¿no? Está equipada con las mismas herramientas que tenemos todos los seres humanos. Y también está equipada con la herramienta del odio, de la venganza, de la traición. Es decir, ese es un equipamiento que yo no he conocido a nadie que no lo lleve encima, ¿no? Unos lo llevan más romo, otros más afilado, pero todas esas herramientas van con nosotros. Oye, yo antes decía, porque es así, que el libro está muy bien escrito, o sea, se ve, o sea, se ve que lo trabajas, que eliges bien las palabras, en fin, pero de nada sirve todo eso si no hay una buena historia. Tú te defines como un contador de historias y tiene que haber una tensión narrativa, tiene que haber un argumento, tiene que haber sorpresas, tiene que haber, bueno, pues tiene que haber un argumento ahí, pues que enganche, ¿no? Y todo lo tiene la novela y mucho más. Estaba pensando, oyéndote, te veo como ese mago, como si fueras sacando conejos de la chistera, se los vas enseñando al lector y vas sacando muchos aspectos distintos, pues, del tema, de la mentira, de la verdad, de la condición humana, del contexto, del ambiente, en fin, todas estas cosas que están saliendo en esta conversación improvisada, las enseñas para que tú te hagas una idea y dices, pues es importante el aspecto físico. Bueno, parece importante porque esta pobrecilla, pues porque ahora está siendo muy benevolente cuando la estás presentando aquí, pero vamos, al principio te ensañas bien que te quedas a gusto. Es un saco de huesos de mujer, feucha más no poder. O sea, al principio, ¿sabes? Se te cae el alma a los pies con la descripción del pobre personaje. Luego ya. Entonces, tú vas enseñando conejos, pero ¿sabes? Para que nos vayamos un poco ambientando, para que nos vayas llevando donde nos quieres llevar. Y luego de todos esos pañuelos, conejos, sorpresas que va sacando, que es lo que hace la historia pues tan interesante, y como digo, esos conejos son como sorpresas, ¿no? Como giros inesperados, situaciones, de repente estamos con los narcos colombianos, de repente estamos, se pasan muchas cosas muy diversas y hace que la historia sea muy rica, pero sacas algunos conejos dorados
algunas monedas de oro. Y uno de los que te gustan, que es Grimes, y es donde, bueno, empiezan a brillar pues, los que tienen que brillar, y no quiero aquí hacer el spoiler de la historia. Y a mí me encanta, es el de la inteligencia. La inteligencia es el arma letal con el que todo, ¿no? Con el que todo se puede, la oscuridad y las sombras y la mentira y la verdad, al final nada puede frente a una inteligencia limpia y clara. Sí, la razón es la clave de todo esto. El problema es que la razón siempre viene después de la intuición o después del golpe emocional, ¿no? Entonces, la gran clave es ser capaces de tener ese control emocional y ser capaz luego de razonar, ¿no? Es lo complicado y el que lo consigue tiene mucho ganado, ¿no? Tiene mucho ganado. Por eso, de alguna manera, sí, me gusta dejar explícito que ese es el camino, ¿no? El camino no es dejarse llevar por las pasiones, sino poner en marcha la razón, ¿no? Hay un libro que he leído últimamente, no recuerdo el nombre del autor, Haydat, creo que era, se llama La mente de los justos, ¿no? Y me gustaba mucho porque tenía una metáfora muy interesante él decía, la razón es como el jinete que va encima de un elefante, ¿no? El elefante son las emociones, son las intuiciones morales, ¿no? Y el jinete está arriba para servir, pero para tratar de convencer al elefante de por dónde tiene que ir, o si toma un paso, se inclina hacia un lado, decirle, no, espera, ve cambiando hacia el otro, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que cuesta mucho vencer esa inercia, ¿no? La inercia de las pasiones cuesta mucho, mucho vencerla. Entonces, en la medida que el jinete sea capaz de ser más persuasivo, será capaz de dominar mucho mejor las pasiones, de mantenerlas, digamos, enfriadas y al final hacer un análisis en un escenario donde puede hacer una valoración aséptica de las variables que tiene, ¿no? Eso es, para mí, eso es la inteligencia, ¿no? Porque muchas veces nos pensamos que la inteligencia es la capacidad o está relacionada con el cociente intelectual y estas cosas, ¿no? Que sin duda, es decir, evidentemente un cerebro con un cociente intelectual alto pues tiene muchas más ventajas que si no lo es, que si no lo tiene. Pero yo también me he dado cuenta muchas veces que hay gente con mentes intelectuales que lo único que consiguen es tener más razones, son capaces de generar más razones, sí, pero para apoyar la verdad que ellos consideran que es la auténtica, no para abrirse y hacer una evaluación realmente, digamos, imparcial de las verdades de los demás. Es decir, lo único que consigue aquella persona realmente inteligente es dotarse de más argumentos para decir, ves, tengo razón, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa parte de la inteligencia emocional es mucho más importante, tiene mucho más peso. Por lo menos es mucho más útil para navegar por estos senderos de la vida que bueno, pues un cociente de 150, 160 o lo que cada uno quiera. Sin duda la inteligencia que tú describes y que vence Sí, en tu ir a libro es una desear, ¿no? inteligencia, es La una parte inteligencia emocional realmente agrega natural. valor. Sí. Espera, que estamos aquí como con eco los dos. A ver. ¿Sí? No, que digo que sin duda la inteligencia que vencedora en la novela, yo creo que, fíjate, va un poco más allá todavía de la inteligencia emocional, es una inteligencia natural. Sin duda tiene una gran parte de inteligencia emocional, pero yo creo que es integradora también de una inteligencia racional, digamos, de nivel Sí, ya, ¿no? sí, claro. Sí, sí, Pero sí. bueno, No, es esto que que si no, digamos que la parte de la razón, o sea, o la racionalidad, ¿no? Es eso, es decir, cuando tú eres capaz de haber enfriado todo ese hervidero de emociones, ¿no? Que tienes, que te están atacando, y eres capaz de, bueno, aquilatar. Es decir, hay emociones que efectivamente nos pueden estar indicando que una decisión es la correcta, ¿vale? Y tener poco peso, y hay otras que nos están indicando que tenemos que tomar una decisión que para nada es la correcta, sin embargo tienen una gran fuerza, ¿no? Entonces, ser capaces de pararlo, mirarlo con perspectiva y entender que nuestra decisión puede cambiar simplemente si razonamos, pues es muy importante, ¿no? Bueno, no siempre se puede hacer. Y yo creo que lo experimentamos todos, porque
el que más y el que menos, todos hemos tenido en nuestro momento un ataque, un acceso de ira, un momento de rabia, hemos tomado una decisión inconveniente y luego hemos mirado para atrás y hemos dicho, uy, es que me precipité, no tuve en cuenta tal cosa, no tenía que haber hablado con fulanito. Y eso simplemente es porque, bueno, a veces las circunstancias nos sorprenden y no nos dan tiempo a reaccionar, ¿no? Había en este sentido una comparativa que leí hace tiempo sobre lo que ocurrió en el Titanic y lo que ocurrió en este otro acorazado, en el Lusitania, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque siendo dos hundimientos de dos barcos en unas circunstancias parecidas, en uno se salvó buena parte del pasaje, como fue en el Titanic, y en el Lusitania prácticamente no se salvó nadie, ¿no? Y cuando los expertos han analizado esta situación, se han dado cuenta que la única diferencia realmente, el matiz más importante, es que el Titanic tardó casi 3 horas en hundirse y el Lusitania se hundió en un cuarto de hora, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues en el Titanic hubo tiempo para entender lo que estaba pasando, para planificar, para determinar quién bajaba primero del barco, quién había que salvar, dónde había que esperar, cómo había que proceder con el rescate. Y en el Lusitania lo único que hubo fue la desesperación y el instinto de supervivencia más puro. La gente intentó salvarse como fuera, por donde fuera y de la manera que fuera. Y cuando atacan las urgencias, no le pidamos a la razón que se presente, es raro, ¿no? Hay gente que lo consigue hacer, el que lo consigue hacer vence, sin duda alguna, sin duda alguna. Si eres capaz de razonar en una situación de máximo peligro para tu vida, es que has ganado mucho. Oye, antes has mencionado así de soslayo, pero me gustaría resaltarlo. Has hablado de la justicia. Tu libro, estoy esperando a que deje de ladrar el perro. Tu libro resuma justicia, porque hay una armonía en el devenir de los acontecimientos. ¿Tú crees que la vida es justa, Paco? ¿Y eso se traduce en lo que tú nos quieres contar? Bueno, aquí la verdad es que podríamos, ¿cómo te diría? Si quisiera quedar bien, te diría que sí, que la vida es justa. Te diría todas estas frases bonitas de la fortuna favorece a los valientes, ¿no? Hay un anuncio ahora muy bonito en la televisión de una empresa estas de criptomoneda que dice la fortuna favorece a los valientes. Bueno, pues si te cuento la de valientes que he visto caer, ni te lo imaginas. No, yo creo que la justicia debe imperar porque creo que una de las cosas que más nos impactan a los seres humanos es el daño y la justicia. Si no nos gusta hacer daño o que nos hagan daño, y nos gusta que si alguien inflige daño, bueno, pues eso acarree consecuencias, ¿no? Entonces nos gusta que la justicia impere, ¿no? Al menos que de alguna manera, pues bueno, que delinquir no sea un acto impune, ¿no? Pero yo no creo que a la larga eso haya una regla que diga, si haces esto, obtendrás justicia al fin del camino. A veces la vida es terriblemente injusta y a veces es justa con quien no lo merece. Y bueno, yo entiendo que no es un mensaje esperanzador porque nos gustaría oír más aquello de no, al final la vida favorece a todos, pero es que yo creo que es la realidad. Hay mucha gente que trabaja y que se esfuerza y que al final es pasto de, bueno, pues de cosas que no debieran haberse producido. Y hay gente que hace muy poco esfuerzo y las cosas le salen bien, ¿no? Y gente además, pues incluso delinquiendo y cometiendo actos poco éticos. Así que yo creo que pensar que todo funciona, al final acaba funcionando, bueno, es más un deseo que una realidad. Bueno, ese deseo queda suficientemente bien expresado y de verdad que se agradece porque la novela, como decíamos, se puede llegar a poner muy, muy dura en determinados puntos, lo cual se entiende perfectamente, creo que está justificado con lo que intentas contar y además de verdad que está muy bien, o sea, no os asustéis porque hay que pasar por los infiernos para luego llegar al cielo. Pero sí que hay un golpe de aire, es como si se abriera la ventana de todas esas densidades ahí que se manifiestan. Y siempre está la naturaleza, ¿no? Que es al final donde está bueno, el contrapunto, digamos, a
a todo ese cúmulo de mezquindades y como definíamos antes, como laberinto de pasiones humanas, ¿no? Los humanos a veces nos armamos un lío con nuestros pequeños dramas, pequeños o grandes dramas, y al final siempre hay algo que está por encima de nosotros, que es la naturaleza, que está ahí con toda su maravilla y es un poco la que acaba poniendo en orden todas las piezas, ¿no? De todo este gran escenario, ¿no? Sí, es el elemento que nos confiere al final, que nos permite relativizar lo que somos y el punto y el momento en el que estamos. Alguna vez lo hemos comentado, creo que en alguna charla, ¿verdad? Me dice, bueno, ¿cómo se consigue todo ese escenario, ¿no?, de gestión de problemas? Pues yo creo que es muy sencillo, y es darnos cuenta de que somos eso, es un puro accidente biológico, un montón de átomos creados hace millones de años en otra explosión estelar, que se han unido aquí, nadie sabe cómo, ¿vale? Bueno, unos pensarán que nos han unido un señor desde los cielos, otros pensarán que ha sido la evolución, pero nadie realmente sabe cómo. Pero somos eso, somos materia dentro de un vasto universo que tiene 14.000 millones de años de existencia y que no sabemos hacia dónde se dirige, ¿no? Y entonces, atribuirnos una trascendencia especial me parece un poco soberbio, ¿no?, como especie. Ya sé que va en nuestros genes, ¿no? Yo creo que al final, efectivamente, pues si somos conscientes y miramos lo que nos rodea y admiramos la belleza de todo lo que nos rodea y la suerte que hemos tenido de estar aquí en este momento y poder simplemente valorar el universo que se nos ha ofrendado, pues las cosas pierden su importancia, su relevancia, ¿no? Nada es tan importante en esta vida. Por eso siempre suelo transmitir aquello de que la gente disfrute los pequeños detalles, ¿no? Porque yo creo que realmente las cosas más hermosas y más bellas están ahí fuera, no las perdemos, ¿no? En los colores, en las texturas, en las flores, en las montañas, en la vida, en las buenas relaciones con la buena gente. Y eso es lo realmente importante. Eso es lo que tendríamos que acumular en nuestra vida, ¿no? Y no estar tan obsesionados con la acumulación de otro tipo de cosas que, bueno, que nos pueden hacer la vida más fácil, pero que solo están ahí para eso, ¿no? Entonces, me gusta siempre, pues efectivamente, decir, crear esos entornos naturales y bueno, pues que al final mis personajes de alguna manera sea allí donde se desnudan, donde se dan cuenta bueno, de que las cosas no son tan graves como parecen casi nunca, ¿no? Y que al final, como digo yo, lo peor que nos puede pasar en este mundo es que no nos vayamos. Tampoco es tan malo porque todos sabemos que vamos acumulando buenos momentos, ¿no? Oye, Paco, ¿qué es el halago que te gustaría a ti recibir de alguno de los lectores ahora cuando lean esta novela? ¿Qué es para ti el mejor halago, el mejor comentario de que el trabajo pues está bien hecho, ¿no? Aparte de lo que te has llevado tu puesto, pues haciendo todo este trabajo, ¿no? Pues mira, si te soy sincero, Marta, te diría que o sea, agradecería tanto los halagos como las críticas. O sea, yo sí que soy una persona que en ese sentido no, es decir, no busco halagos, de verdad que no, y lo digo de corazón, ¿eh? No es por pecar de falsa modestia. Creo que a veces una buena crítica, eso sí, sin ensañarse, sin buscar el daño que decíamos antes, ¿no? Pero una buena crítica te puede enseñar mucho más, ¿no? ¿Qué te voy a contar? No, ya sabes de mis historias por ahí por la montaña, ¿no? Yo he aprendido muchísimo más de los fallos y de los fracasos en la montaña que de mis éxitos. Y gracias a esos fracasos luego hemos podido obtener éxitos, ¿no? Yo creo que el fracaso es mucho más rentable a la hora de evolucionar. Y por tanto, sería muy pretencioso por mi parte pensar que es que mi novela es maravillosa, fastuosa y que no va a tener críticas. No, imagino que las tendrá y por tanto agradeceré igualmente los halagos que las críticas. Si me pusieras una pistola y me dijeras, tienes que optar por un halago. Bueno, yo tampoco soy pretencioso, es decir, me gustaría aunque la gente simplemente pasara un buen rato leyendo, que reflexionara, porque sí que me gusta al final es decir, que la gente saque algo en positivo, algo que una vez que cierra el libro se pueda quedar dentro de sí mismo y evolucionar con el tiempo, ¿no? Y preguntarse cosas, y que guardaran un buen recuerdo de la novela, ¿no? Es decir, que al final tuvieran esa sensación de que el libro va al estante y que quizás algún día pues, podrán volver a cogerlo y arreglar alguna cosa porque guardan cariño.
Dime un par de libros que te vengan a la mente que crees que han podido influir en este libro, ya que no tiene bibliografía porque es una novela, porque a mí se me ocurre alguno, ¿eh? Bueno, hay un libro, además que yo creo que hay un par de guiños dentro de la novela. Hay un libro que es El amor en los tiempos del cólera. Es un libro que me fascina. Quizá es un libro de amores imposibles, de sueños que no se alcanzan nunca, pero además está escrito con una maestría que es espectacular, ¿no? Para mí es uno de mis escritores de cabecera. Gabriel García Márquez es uno de los grandísimos de la literatura universal, y es un libro al que hice un par de pequeños guiñitos, lo cual no quiere decir que el libro se pueda parecer en absoluto, ¿vale? Es decir, no tiene nada que ver. Pero bueno, digamos que por ahí sería uno. Y no sé, un segundo libro, es que no lo sé, me cuesta, me cuesta. Que Me te lo cuesta diga yo, porque pensar. me parece bien Gabriel Sí. García Márquez, está bien traído. ¿Qué te parece meter un poquito de 50 sombras de Grey? No sé si leíste este libro en su momento. Fenómeno editorial en toda regla. ¿Te lo has llegado a leer o no? No lo he llegado a leer. No Pues lo he llegado a leer. fíjate, pues yo me lo leí diciendo a ver qué voy a leer aquí, que luego no era para tanto, pero tu libro es más truculento que ese. Pero Sí. hubo una cosa que me gustó en ese libro, cuando lo leí, cuando salió, me pareció que estaba bien. Dije, este libro tiene gracia, o sea, dentro de que no es nada del otro mundo, pero había un intercambio de mensajes. Claro, ahora todos estamos muy acostumbrados, pero cuando este libro salió no había WhatsApp. Entonces el intercambio de correos entre ellos creaba una forma de lenguaje de comunicación que está muy bien en ese libro. Y tú tienes eso también en el tuyo y sin habértelo leído. Es verdad que tú estás ya más en la cultura y además como te definías esto como tecnólogo, debes tener algo en el inconsciente ahí que te lleva a eso. Pero esa tensioncilla erótico-romántica que se crea aquí entre los dos de los personajes, ¿no? Con estos mensajes y esos chats y esos líos que se traen, que nos los vamos a desvelar, leeroslo. Tiene mucha gracia, ¿no? O sea, que es Gabriel García Márquez, o sea, lo mejor de lo clásico con un poco de actualidad, ¿no? Efectivamente, es una curiosa combinación. Es que al final los seres humanos nos movemos básicamente por el placer. No los seres humanos, es decir, las especies animales, ¿no? No sé si viste o oíste alguna vez hablar del experimento este que hicieron en los años 50, ¿no? Con unas ratas, que les pusieron unos electrodos en el cerebro para darles impulsos eléctricos que estimulan esa información de placer. Y bueno, les tuvieron que quitar los electrodos porque las ratas iban constantemente a darle al botoncito para recibir esas descargas de dopamina que les producía un placer inmenso, hasta el punto de que dejaron de comer. O sea, ni querían comer, ni les pusieron ratas en celo, no querían nada, solo querían el placer inmediato, ¿no? Entonces, es normal que al final los seres humanos nos dejemos llevar por esas pasiones y claro, no solo está el amor, la ambición y la acumulación de bienes materiales, también está el sexo, también está los celos, es que hay un montón de elementos ahí que efectivamente forman parte de nuestro mundo de señuelos y de nuestras emociones más profundas, ¿no? Entonces, ocultarlas es absurdo, ¿no? En algún momento en la novela sí que me planteaba cómo escribirlo, ¿no? Porque tampoco quería que fuese excesivamente explícito, pero yo creo que al final tienes que entrar y tratar de ser elegante y a la vez, bueno, también poco provocador, que duda cabe, ¿no? No se trata, estamos escribiendo novelas para adultos y yo creo que se puede hacer y yo creo que la gente sabe interpretar perfectamente el momento y el por qué estás contando lo que estás contando e identificarlo con cualquier circunstancia de su vida, ¿no? Yo creo que lo manejas muy bien, porque si no yo tacho todo eso, pero porque es truculento, pero es divertido, o sea, es muy divertido. Incluso los apodos estos que se ponen, o sea, te ríes mucho. O sea, que es una parte que tiene su encanto, vamos a decirlo así. Bueno, tiene, ya sabes, es decir, dependiendo del momento. Yo lo que no me gusta es abusar de esa situación, ¿no? Sí que lo he visto en algunas novelas donde, bueno, pues, como te digo, no me parece
me parece nada mal, me parece bien y le da un punto de emoción además y genera Y de morbo morbo. y me parece Sí. bueno, ¿no? Claro. Pero bueno, tampoco es cuestión de estar describiendo un acto durante 18 páginas, ¿vale? Yo creo que se puede hacer y además dosificarlo, que creo que es mejor, ¿no? Ir dosificándolo y que el lector vea que, bueno, que esa es una componente más de la trama, ¿no? Es decir, que efectivamente en este caso esas pasiones sexuales están ahí y en el caso de algunos de nuestros protagonistas tienen una fuerza enorme, ¿no? Y también son consecuencia es decir, que no son de alguna manera caprichosas, ¿no? Están ahí, cada uno podrá luego intentar descubrir por qué, pero tienen un porqué, es decir, no surgieron de la noche al día, ¿no? Y son tan lícitas como las pasiones que pueda tener cualquier otra persona, ¿no? Porque forman parte de su interior y de su mundo privado. Bueno, pues querido, se nos ha acabado el tiempo. Creo que hemos contado lo suficiente para que sepáis de qué va el libro, pero es que, claro, no podíamos destripar nada porque al ser un thriller esto tiene ahí una gran dosis pues, de misterio, sorpresa, suspense, en fin, todos los ingredientes en un libro maravilloso. Os lo recomiendo de verdad muchísimo. O sea, regalaoslo a vosotros mismos como regalo navideño, lo vais a disfrutar muchísimo, regalarlo a vuestros amigos, que va a ser un regalo con total garantía de éxito. Y no sé, te dejo cerrar con la última intervención y ya, que si no, Rocío luego tiene que editar y hay que cuadrarlo con tiempo. No, pues yo simplemente, Marta, agradecerte como siempre la oportunidad que me has dado y pues esta maravillosa conjunción de astros que nos ha hecho encontrarnos, porque creo que eres muy generosa en tus apreciaciones y me has dado una oportunidad que probablemente de otra manera pues no sé si hubiese tenido o me hubiese costado más trabajo encontrar, ¿no? Así que agradeceros sobre todo el trabajo que hacéis, a ti, a Rocío, a todo el equipo. Yo creo que, como bien has dicho antes, el libro ha quedado precioso. Es decir, yo he puesto la parte interior, vosotros la exterior, y un momento para divertirnos y pasar buenos ratos de lectura. Y por lo demás, pues a la gente que nos ve, sinceramente, yo decirles de verdad lo que siento. Yo creo que se lo van a pasar bien. Yo creo que se lo van a pasar bien, que se van a sorprender. Y en algún momento van a estar pensando que esos personajes quizás puedan no existir. Yo os garantizo que existen. Os garantizo que alguno ha pasado cerca de mí, no digo más. Es decir, esa gente existe, están ahí fuera, entonces leedlo, disfrutarlo, integrar lo que entendáis que es bueno para vuestra vida y pasarlo muy bien, pasarlo muy bien. Y ya de paso, pues oye, como estamos en las fechas ya que estamos, pues desear muy feliz Navidad a todos, unas fiestas prósperas en familia y que a ver si de una vez por todas acabamos ya con esta tortura del COVID y de las mascarillas y demás y podemos recuperar ya la vida absolutamente normal. Es Oye, me has dejado preocupada, espero que no tengas almendros en un el deseo jardín. ya personal porque ya está uno cansado de salir con la mascarilla todo. Pues debo decirte que tengo un almendro en mi jardín, pero es verdad que este almendro no da almendras amargas, da almendras muy dulces. Bueno, me alegro entonces, me habías dejado un poco inquieta. Bueno, pues nada, gracias a todos y hasta la semana que viene. Gracias, Rocío, y aquí estamos ya listos para lo que toque ahora.